Muy bienvenidos, queridos amigos, radio oyentes de Radio Solidaria y siempre fieles seguidores de Solidaria TV. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos contigo. Ese es el lema de este programa, que con verdadero amor, mi esposa y yo, queremos compartir. Y pues el propósito principal es ser mensajeros de las verdades eternas. Porque lo que no es una verdad eterna puede ser una circunstancia temporal, pero pasajera, que por lo tanto pues, es engañosa incluso. Por ejemplo, el mundo no es eterno. Tuvo un principio y tendrá un fin. Y además es mentira de que tenga una existencia de miles y miles de millones de años y no sé qué, y que el ser humano tenga millones de años de existencia. Bueno, es absurdo. Con un poco de sentido común, incluso sin ser científico, uno se da cuenta de que el Sol se desgasta a gran velocidad, se quema, y también, pues no es eterno. Por mucho que haya muchos adoradores del Sol que lo tratan como un dios, igual que los egipcios el dios Ra. Y por tanto, como se quema inexorablemente, tiene su tiempo y no tiene tanta energía para poder haber autoinmolarse tantos millones de años. Pues, hoy podría la ciencia tan avanzada con sus cálculos y sobre todo con esta ciencia artificial ya comprender que cuánta energía consume de sí mismo por segundo, y imagínese, no, tiene caducidad y son miles de años nada más la existencia de la creación de Dios. Pero lo que sí es eterno es el reino de Dios. Eso sí es eterno. El Rey, Dios, el Rey eterno, el eterno Dios, reina desde siempre y para siempre. No tiene fin. Y vamos a hablar pues de esa verdad absoluta. Porque las circunstancias que pasan como las vanidades, pues al final no son más que veracidades, ¿cómo las llamaríamos? Efímeras. Hoy piensan una cosa, mañana otra, lo contrario, y no importa, todo no es verdad ni mentira, nada. Sino que todo es según el color del cristal con que se mira, decía Rubén Darío, pero no es cierto. Además, aunque esa es la filosofía actual, hay verdades eternas, pero como los ácratas, los ateos, los perversos blasfemos no quieren aceptar ninguna verdad absoluta, ni un Dios absoluto que diga esas verdades absolutas, por lo tanto se aferran a su incredulidad y así les va. Viven en las tinieblas y no conocen lo que es verdadero. Hablemos, por tanto, del reino de Dios y su justicia. Y vamos a empezar por ir a Jeremías 6:16, una palabra claramente desafiante. Así dijo Yahvé: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Y cuáles son esas sendas antiguas? Bueno, no es difícil encontrarlas. Si hablamos del original de la Iglesia de Jesucristo, vayamos a cómo Él la formó. Vayamos a sus palabras, a su ministerio, y comprendamos por fin
que Jesucristo no vino al mundo a fundar ninguna religión. Él cumplió una religión para testimonio y para librar a la humanidad para aquellos que creen en él, librarles de la maldición de esa religión que es la Torá, la ley, que condena, condena y condena. Porque esa es la paga del pecado, es muerte, y la ley condena, juzga y condena, legítimamente. Por supuesto, porque la perversión llegó al colmo y Dios dijo, la Torá. Pero Jesús la superó con totalidad y fue el único que la cumplió para dar testimonio de su victoria y librarnos a los que imposible, del todo imposible, nunca la cumplimos, por mucho que lo hayamos intentado. Y así vemos cómo empezó Jesucristo su ministerio, leyendo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su mensaje inicial. Arrepentíos de ser ciudadanos del rey del mundo, que tomó el control cuando Adán y Eva pecaron, se hizo rey del mundo, príncipe terrenal, y puso bajo su potestad satánica a la creación, que Dios le había entregado a Adán y Eva para que la gobernara. Entonces, arrepentíos de ser ciudadanos de los reinos del diablo. Y ese fanatismo de ser español, catalán, vasco, europeo, ¿para qué vamos a hablar? Norteamericano, madre mía, como si fuera lo máximo. Pues resulta que es orgullo, que no es algo verdadero, es soberbia, es arraigarse en una falsa identidad precaria. Y arrepentidos de eso, seamos aceptados como ciudadanos del reino eterno, la verdadera ciudadanía, la verdadera identidad que vino Dios a traernos, porque no vino, como he dicho, a crear una nueva religión pensando que fracasó la otra. No fracasó la Torá, fracasaron las personas que no la cumplieron, pero ya sabía Dios que iban a fracasar. No dio esa Torá para salvar a nadie, no se ha salvado a nadie por la Torá, por la ley, por la ortodoxia judía, por la Biblia, ni se ha salvado nadie por ninguna religión. Pero Jesucristo vino a salvar al hombre de la condenación que merece su pecado, el pecado del hombre. No solamente venciendo el peso de la gravedad espiritual inevitable de la ley, sino dando su vida para cumplirla, muriendo, como considera la ley de paga por el pecado. Y vino a establecer el reino eterno. El rey vino al mundo a establecer su reino. Jesús no era cristiano, no fundó el cristianismo, era judío y vino a los judíos arraigados a la ortodoxia con una firme decisión de cumplir la religión judía, a decirles que se arrepientan del nacionalismo. De hecho, se derramaba sangre, ¿no?, para perdón de pecados, como símbolo ni sin duda como reflejo de la sangre que Jesús derramaría, ¿no? Porque solo con la vida se puede pagar en realidad. Solo con la vida puedes pagar algo. Pero esa sangre de animales no era más que un símbolo. Claro. Producía probablemente, pues eso, una misericordia de Dios temporalísima. Pero el sacrificio de Jesucristo es definitivo. Era el reflejo, era como una especie de anticipo, ¿no?, para hacerles pensar, ¿no? Era un prototipo de sacrificar corderos al sacrificio del Cordero de Dios. Los sacrificios de los corderos tenían que repetirse, como hacen las religiones, confesar y venga y volver a lo mismo, y culto, cuando en realidad el sacrificio de Jesucristo es definitivo.
es para siempre, para toda nuestra vida, de tal forma que apelamos a ese sacrificio cada vez que buscamos perdón y misericordia de Dios por nuestras faltas de cada día, ¿no? Esto mismo predicaba Juan Bautista, o sea, no era nuevo lo que había declarado Jesús al comenzar su ministerio, sino que Sí, tienes que colocártelo. Muy bien. bueno, y resulta que Juan Bautista ya había anunciado al rey con el mismo mensaje, como lo leemos en Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Este es el mensaje. El don del arrepentimiento. Recibid el don del arrepentimiento. Reconoced que sois pecadores y que necesitáis el perdón de Dios. No os lo da ninguna religión el perdón de Dios. No os lo dais a vosotros mismos practicando religión. Solo Cristo vino a darnos la buena nueva del perdón de Dios y la paz con el Padre, ¿no? Y bueno, pues Jesús, que quede bien claro, no era cristiano, era judío y vino no a fundar el cristianismo, sino a establecer el reino de Dios. Toda la Biblia habla del rey y del reino, desde el principio al fin. Y concluirá con el reinado de Jesucristo por 1000 años desde Jerusalén en la tierra, hasta que después todo esto sea deshecho y reine eternamente en el cielo con su pueblo redimido, escogido, apartado para él, con sus ciudadanos, con su familia eterna. Y así lo leemos en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamaba antes? Fieles, seguidores del camino y discípulos, ¿no? Eran las formas de definirlos, ¿no? Fieles con fe en él y fidelidad a él. Eso era, y eso es lo que hay que anhelar, que nos llamen así. Los antíocos, despectivamente, despreciando a los seguidores de Jesús, les dijeron cristianos. Como a los judíos en España se les llamó marranos. Para mí, la palabra cristiano, en este sentido, es claramente un desprecio. Porque no quiere cristianos Jesús, ni aceptó, ni se les llamaba cristianos estando Jesucristo. Fue en Antioquía mucho después de que Jesús ya se había ido al cielo. Él aceptaba llamarles discípulos, hasta el punto de que mandó a hacer discípulos a todas las naciones al despedirse, como gran comisión. Pero no cristianos, discípulos y fieles. Eso es lo que él busca. Yo anhelo que me pueda el Señor dar la gracia de que me llamen discípulo de Jesucristo. Y bueno, pues todo el plan divino está culminando en el establecimiento de su reino aquí en la tierra, quitándole el reinado a Satanás. Y todo el proceso de este evangelio del reino es eso. Fíjate qué es lo que dice la parábola del sembrador en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra del reino. La parábola del sembrador, es la palabra del reino. Muchos no lo entienden. Es triste que durante estos miles de años de evangelio en la tierra después de Cristo, pues muy pocos hablan del reino de Dios, porque no lo entienden, porque no lo conocen, porque no lo han visto. Y claro, porque no han nacido de nuevo, puesto que
es fundamental. Pero en el versículo 38, ¿qué dice de este Mateo 13? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del reino, los que han aceptado la ciudadanía del reino eterno y han renunciado a la ciudadanía satánica terrenal de los reinos de este mundo. Estos son la semilla del Evangelio. Y los otros son los hijos del malo. Así que qué curioso, muchos cristianos no son hijos del reino, porque no han renunciado a la ciudadanía terrenal. Incluso se proclaman orgullosos de esas ciudadanías carnales, terrenales, históricas, tradicionales y orgullosas. Y fíjate qué comisión les da Jesús a sus discípulos. Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Por favor, dime, ¿alguna vez te has acercado tú a alguien y le has evangelizado así? Yo lo he hecho hasta en un banco. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Me acuerdo, tenía confianza con ese banco. Estaba trabajando con ellos tiempo. Y les dije, y por tanto yo vengo aquí a preguntar, ¿qué interés pagáis por el dinero que se ponga en este banco? Pues el 7, el 8, estaba alto lo que pagaban. Dije, ¿solo eso? Pues yo invierto en el reino de Dios, donde el Señor da el 100 por 1. O lo mínimo el 30%, el 60, el 90 o el 100. El 100%. Entonces, por eso no vengo a traerles dinero, vengo a ver si les saco dinero de aquí para meterlo en el reino de Dios. Y todos, claro, se reían. Pero, oiga, ese ha sido mi trabajo económico durante estos 43 años de servir a Cristo. Y gracias a Dios que el Señor me ha abierto puertas de financiaciones a lo largo de toda la historia del ministerio para usar esos recursos y ponerlos en la economía del reino de Dios, como banquero de Cristo. Y qué bueno, tome por favor nota y acérquese a su familia, si no lo ha hecho nunca, visítelos o lo que sea y dígales, hoy se ha acercado el reino de los cielos a tu vida, a vosotros, porque vengo en nombre del Rey Eterno, embajador del reino eterno, mensajero del Evangelio del reino, a anunciarles, arrepiéntanse de su ciudadanía terrenal y de estar en el sistema de amar al mundo y al dinero. Y así vemos a Jesús resucitado. ¿Qué dice Jesús después de resucitar? Hechos 1, del 1 al 3. En el primer día tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Acerca de qué les habló durante 40 días? Del reino de Dios. Del reino de Dios, después de resucitar. 40 días apareciéndose a sus discípulos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Claro, imagínense usted lo que implica conocer un reino terrenal, en todas sus facetas, con todas sus carteras ministeriales y sus direcciones generales y sus organizaciones y sus sistemas. Complicado. Pues menos complicado, pero mucho más multiforme y glorioso y variado es el reino de Dios. Y claro, por eso, desde el principio nosotros entendimos que el llamado
en esa ciudadanía y en ser embajadores del reino no era dedicarnos a abrir locales de culto y predicar en púlpito. De hecho, durante los 10 primeros años de nuestro ministerio no abríamos locales de culto, salvo una discoteca quemada donde nos reuníamos en Vitoria. Ni siquiera fundamos una congregación evangélica hasta después de esos 10 años. ¿Por qué? Porque no queríamos predicar religión, pero nos obligaron, nos forzaron, nos vimos responsables de hacerlo. Una herramienta, ¿no? Es una herramienta también para poder manifestarte en medio de la sociedad, ¿no? Y estar bajo la ley, ¿no? Bajo la ley no. La ley humana, bajo la ley humana. Respetar a la ley humana, que nos decían, ustedes no pueden bautizar, no pueden predicar el evangelio. Claro. Ustedes no son una ONG y ahí en los estatutos no figura nada de religión. Entonces yo pues digo, bueno, y luego ¿para qué te voy a contar? Las congregaciones religiosas, vosotros no sois iglesia, vosotros qué sois, vosotros no sois iglesia. Y yo les contestaba, pero hombre, dígame usted, si Jesús dijo que cuando 2 o más de nosotros nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces somos iglesia o no, si nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Ya, pero ese no es el testimonio, ese no es el respeto a los demás. Entonces vimos que no existía el nombre más apropiado, que era cuerpo de Cristo. Qué curioso. En casi ningún país. Y adoptamos el nombre de cuerpo de Cristo para constituirnos como congregación evangélica, porque entendíamos que nos podíamos acercar mucho más a los evangélicos que a los otros cristianos diferentes. Y bueno, pues qué curioso que con la COVID Dios hizo cerrojazo y cerró todos los locales de culto, mal llamados templos, muchos de ellos, pero no cerró nuestras reuniones familiares en la comunidad, donde vivimos más de 70.000 personas en 72 países y tenemos ahí una experiencia verdadera de iglesia de Cristo. Cuerpo de Cristo, no el cuerpo, de parte de la iglesia de Cristo. Y por supuesto de familia verdadera, porque muchos se llaman hermano, es una bonita palabra, pero ¿de qué tú y yo somos hermanos? Porque vamos al mismo culto, ya somos hermanos. Ay, amigo, hay que ser honrados y sinceros con las palabras y su dimensión, su significado. Pero nosotros que vivimos en comunidad compartiéndolo todo, sí que disfrutamos de ese original de la iglesia establecida por su autor fundador, el Cordero de Dios, el Verbo, que era con Dios, que era Dios y que se hizo hombre para establecer su iglesia, su pueblo, su reino eterno. Y así leemos en Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuántos meses estuvo? 3 meses, dice. En la sinagoga. En la sinagoga. Sí. Y habló 3 meses para persuadir sobre el reino de Dios. Ese era el mensaje principal, gordiano. Pero vamos a ver cómo termina su vida Pablo, el apóstol más relevante de Cristo. Hechos 28:23 dice así. Sabed pues que a los gentiles
es enviada, esta salvación, perdón, sí, el 23, ¿no? Sí, perdona. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El reino de Dios desde la mañana a la tarde y el rey y Jesús. Ya está. Para persuadirles. Ese es el mensaje. El rey y su reino. Y continúa, el reino, ¿no? Perfecto, el reino de Dios. El 30 Y ahora podemos leer el 30 y el 31, cómo termina Pablo su vida. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años predicando del reino de Dios y del Rey, Jesucristo. Abiertamente. 2 años. Con un mensaje. Miren, si usted investiga en la palabra de Dios, puede recibir cientos de mensajes sobre el Rey y su reino. Así, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Y bueno, pues frente a Agripa, cuando está siendo juzgado, pues Pablo sentencia lo siguiente, Hechos 16, 19. 16, 26. 26, perdón, Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Continúo? No, hasta ahí. Muy bien. Ese es el mensaje. ¿Qué visión? ¿Terrenal? La visión celestial. ¿Religiosa? ¿Qué religión hay en el cielo? Es que es tan sencillo. No dice fui fiel a la sinagoga, fui fiel a la Biblia, fui fiel incluso a la iglesia bautista o pentecostal o a la religión evangélica. No. No hay religión en el cielo. No hay relación, hay relación. Una relación de amor total y eterno entre el Padre y sus hijos, de los cuales Jesucristo, el primogénito, se entregó para formar esa santa relación de familia eterna de Dios, de pueblo de Dios santificado, de reino eterno. Así que fue fiel a la visión celestial. Es tremendo. Claro que no son todos los que se dicen cristianos o que dicen Señor, Señor, los que tienen esta visión celestial. Así por eso Jesús predicaba diciendo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuántos dicen Señor, Señor? ¿Cuántos cantan Señor, Señor? ¿Cuántos? Pero luego hacen la voluntad del reino terrenal al que pertenecen. Hacen la voluntad del reino familiar al que pertenecen. Hacen la voluntad del reino eclesiástico, religioso, al que pertenecen, a la denominación. Y es más importante la denominación que el mismo Cristo. Entonces no entrarán. Por muchos que dicen Señor, Señor, no entrarán, porque no son hacedores de la voluntad del Rey. Y vamos a ver cuál es esa voluntad. Ahí leemos Juan 3, del 3 al 5. A un buen hombre temeroso de Dios y que buscaba cumplir la única religión verdadera que Dios dio, que es la Torá, que nadie podía cumplirla, pero que él lo anhelaba, como lo anhelan todavía hoy algunos millones de judíos ortodoxos. Bueno, quizá no tantos millones, pero... Y no, como no lo conseguía, pues igual que Lutero, que por más que se esforzaba en ser bueno, no lo conseguía, se azotaba, se latigaba y decía, no puedo librarme de esta alma pecadora. Y no encontraba la certeza de la salvación.
Y el Señor se reveló a él y le reveló la epístola de Gálatas de la gracia, del perdón, de la misericordia, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pues entonces viene este Nicodemo a escondidas y leemos así Juan 3, 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él había venido halagando a Jesús. Señor, sabemos que las cosas que tú haces tienen que venir de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer tales cosas y tal. Y Jesús no recibió el halago ni se entretuvo, fue al pecho. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Ese es el gran problema del cristianismo. Son pocos los que han visto el reino de Dios. Y son pocos los que han entrado en él, por tanto. Porque primero hay que ver antes de entrar. Hay que ver la puerta antes de entrar. Y la puerta es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta estrecha. Tienes que arrepentirte del mundo, amar el mundo, el dinero, de ser esclavo del reino, de la oscuridad, de la maldad. Y entonces, despojado, circuncidado, muerto por la espada de dos filos de la palabra de Dios y resucitado con un nuevo corazón, pasa y forma parte del reino eterno de Dios. Porque después que dijo en la segunda parte, él no entendió. ¿Cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre, verdad? ¿Qué dices, Señor? Pero eso es una locura. Me voy a meter yo en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer. No entiendes nada. Lo que nace de la carne es. Pero estamos hablando de nacer en el Espíritu como nuevas criaturas por la fe, el agua de la palabra pura de Dios y el Espíritu de Dios. Ese es el que nace de nuevo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Y claro, ¿cómo les hablas del reino a los que están primero buscando su propio reino familiar? Eso que no falle. Y es una tragedia ver a pastores que buscando su reino familiar buscan las mejores casas, los mejores vehículos, una vida de lujo, de despilfarro, y luego buscan que sus hijos vayan a las mejores universidades y luego resulta que devuelven ateos, muchos de ellos de las universidades, o se hacen materialistas y luego siguen yendo como hipócritas a los cultos, pero lo mío, y no queda nunca para hacer justicia al pobre, para cumplir la verdadera y única religión, según la Biblia, que está en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Y como no nacen de nuevo, pues siguen primero buscando el reino familiar, luego el reino eclesial y no despojándose, no despegándose, no saliendo del reino terrenal, de los sistemas económicos y de las ideas humanistas. Qué terrible, ¿queremos ver el original? Bueno, pues vamos a verlo. Mateo 13, 44 y 45, ¿qué requiere esa muerte al mundo, al ego? ¿Qué es lo que requiere? Veamos qué es el reino de Dios. Además, el reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que el reino de los cielos es un tesoro, claro. Es el tesoro eterno. Es el tesoro del Rey eterno, que quiere concedérnoslo. Y como no era suyo el terreno, pues fue, vendió todo lo que tenía, compró aquel terreno y entonces, es decir, renunció a todo. Igual que con la perla. Es el que coleccionista de perlas y todos los seres humanos somos coleccionistas desde niños, de algo, siempre. Tengo un nieto que le gustan los camiones y esto y no sé qué, y le regalan, porque saben que le gusta, pues vienen y le regalan. Y tiene... Y hay que decirle cada año, mira, suelta, y da a otros. Pero en cualquier caso, coleccionistas. Y pone el ejemplo de un coleccionista muy sibarita, perlas, uy, las perlas, valiosísimas. Pero por fin encuentra la perla preciosa, que es Jesucristo, y que está simbolizada por la puerta que hay en el templo del Padre, el templo celestial de la gran Jerusalén celestial de oro. Ahí con 12 perlas tiene las 12 puertas de esa ciudad santa. Y la puerta del este, que simboliza la entrada para llegar al lugar santo y el santísimo, que simboliza a Cristo. Esas 12 puertas son 12 perlas gigantes. La del este es la perla, la que simboliza la perla preciosa. Yo soy la puerta. ¿Quieres pasar? ¿Quieres tener esta perla? Mi puerta. Y entrar por ella. Pues vende toda la colección. Y además lo vamos a leer nada menos que con lo que exige, lo que pide Cristo para ser verdaderamente discípulo suyo. Lucas 12, 32 a 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, porque allí donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Claro, muchos predican, no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Queréis el reino? Y ahí paran y empiezan a hacer toda una predicación de superfe, de grandilocuencia, de gloria del reino. Y algunos incluso ministerios se atreven a llamar, bueno, el reino de Dios. Y no quiero mencionar porque hay varios que se llaman el reino de Dios y que, bueno, dan testimonio de ser acaparadores de dinero y de bueno, tener una prepotencia engañosa, terrible, ¿no? Y hay que venderlo todo, no se puede estar cargado con nada, porque para ser libre verdaderamente no hay que poseer nada. Cualquiera cosa que poseemos nos tiene agarrado. Es nuestro tesoro y ahí está nuestro corazón. No podemos decir que mi esposa no es mía, es del Señor. Claro que la amo y que gracias a que es del Señor y que el Señor la ama y me da amor por ella, bendito sea Dios, pero no es mía, ni mis hijos. Un día fui confrontado con ese pasaje en el que Dios le habló a un profeta, impresionante profeta Ezequiel, y Dios le dijo: hoy quitaré de delante de ti el deleite de tu corazón. Tus ojos. El deleite de tus ojos. Y esa tarde murió su mujer. Es celoso Dios. Por
eso toda la Biblia se resume en amar a Dios con todo el corazón y solamente por gracia. Es imposible, por gracia podemos hacerlo. Y si lo deseamos, Él nos produce la gracia y entonces es con su amor que amamos. Es Dios amando a nuestra esposa a través de nosotros. Ese es el verdadero amor, el de Dios, no el nuestro. Y así a nuestros hijos y a los demás. Y qué hermoso es poder vivir en esa libertad. Cristo es nuestro tesoro y nos basta, porque luego resulta que Él nunca nos falla. Y es Yahweh Jireh que provee y es dueño de todo lo que existe es suyo. Y por lo tanto es vivir en su reino. Y así tenemos una llave de oro gloriosa que Dios nos reveló hace 41 años, porque fue 2 años después de empezar nuestro ministerio, cuando ya habíamos gastado todos nuestros recursos personales en los 2 primeros años. Nos reveló el reino, la economía del reino, con este versículo, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas son añadidos, no hay que buscar las cosas, hay que buscar al Rey y su reino, y lo demás Él lo añade. Y así llevamos viviendo en su gracia, en su fidelidad, todos estos 41 años. Los 2 primeros, en la lucha personal y con la economía, pero buscando al Rey y su reino y su justicia distributiva al huérfano, a la viuda, al débil, al necesitado. Entonces Él añade y añade fielmente, y así podemos experimentar Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de Dios de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso es la experiencia vital de la santa levadura de la fe, que está pues simbolizada en la mostaza, una semillita chiquitita, pero que luego produce un arbusto grande, con un poquito de mostaza, es decir, esa levadura del reino de los cielos que es la fe, pues entra en nuestra vida y va fermentando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, las 3 medidas de nuestro ser. Y así nuestro cuerpo es santificado, es glorificado, es gobernado por el Rey, por medio de su Espíritu, que hace morir las obras de la carne en nosotros, y nuestra alma también, memoria, entendimiento y voluntad, santificadas en el Espíritu de Dios, porque esa santa levadura produce esa vivencia de la comunión con Dios y de la ciudadanía celestial. Ahora bien, muchos dicen, bueno, pues ya esperamos a que venga el reino. Es triste que hay multitud de cristianos que creen que no ha venido el reino de Dios. Igual que los mismos judíos de la época de los apóstoles no entendían, estaban esperando la llegada del reino, como los ortodoxos hoy, y desde que existen los judíos ortodoxos, están esperando que venga el Mesías y establezca el reino. Y proclamaron, el año 2000 llega el Mesías y el reino con él. Y pasó el año 2000 y no. ¿Por qué? Porque están ciegos. No ven que el rey vino y por lo tanto con él vino su reino. Porque lo ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ha bajado del cielo. Y así podemos entender Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los filisteos, por los fariseos, hoy estoy un poco yo.
Sí, Estoy bueno. con las gafas confundidas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está en medio de vosotros, porque yo estoy en medio de vosotros, y dentro de vosotros, dentro, porque esa buena levadura os ha llenado del Rey y de su reino. Y bueno, pues igual podemos leer Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es curioso que hasta Juan Bautista, que es el que empezó a anunciar el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y sin embargo no solo los ortodoxos judíos israelitas no se han dado cuenta, porque ellos tampoco tienen la revelación del reino y de Juan Bautista, pero multitud de cristianos no se dan cuenta que desde Juan Bautista ya el reino de los cielos está en el mundo hace 2000 años. Y todos se esfuerzan por entrar por él. Todos los que oyen y ven la gloria, la sabiduría perfecta del Rey y de su reino, quieren entrar ahí, y más en este mundo de reinos satánicos que están llegando a niveles de una maldad insospechada. Y por eso, bueno, pues, ¿cuál es la última profecía antes de que venga el fin? Mateo 24:14 dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué evangelio predican muchos? El bautista, el pentecostal, el anglicano, el luterano. ¿Qué evangelio? Este evangelio del reino, este, es el que será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y vamos a ir viendo, y lo digo con toda certeza profética, cómo crece y crece cada vez más la revelación del Espíritu Santo con su colirio a muchos, que les va a despertar primero al verdadero nacimiento espiritual, libres de la religión, libres de normas, libres del reino familiar, de sentimentalismos, de humanismo soberbio, para predicar después el reino de Dios y su justicia, ser embajadores del Rey. Qué hermoso. He tenido el privilegio, tú y yo, ¿verdad?, de ver a embajadores en muchos países. Y les digo siempre, sí, bueno, siempre, no sé, tampoco debo usar esa palabra, pero intento, o recuerdo haberles dicho a algunos, qué responsabilidad tan grande tienen ustedes de representar su país en otro país. Pero yo vengo también como embajador y represento al Rey eterno y su reino eterno, perfecto, y su justicia. Y vengo a bendecirle a usted, a orar por usted y a ponerme a su servicio con las bondades y bendiciones sobrenaturales del Rey eterno y de su reino. Bueno, pues algunos han aceptado. Tuvimos, no sé si te acuerdas, en Israel. O varios, sí. ¿Qué pasó? En la embajada del embajador de Guatemala en Tel Aviv estaba entonces. Varios embajadores, sí, de Panamá, de varios sitios. Y algunos se convirtieron después, nos dijeron, ¿verdad? Nos dijeron después que se habían convertido algún embajador, algún cónsul, porque este embajador hacía un banquete en su embajada, como era evangélico, para invitar a los colegas y evangelizarles, ¿no? Y me invitó a predicar. Y bueno, fue algo emocionante recordar que algunos recibieron el evangelio de Jesucristo. Y por
por eso terminamos con dos pasajes, Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado, el rey a sus ciudadanos les infunde la responsabilidad de servirle, de servir solo a su reino, porque nos da el reino para que seamos verdaderos súbditos. Salomón tenía a todo el pueblo a su servicio, si era necesario. Y no es más que un tipo muy pobrecito, pero bueno, notorio, de lo que es el reino de Jesucristo, el reino celestial, eterno, establecido en la tierra. Porque yo les pregunto, los que no trabajan para el Rey Jesucristo y para su reino, ¿para quién trabajan? Hemos recibido su reino, temor y temblor. Sirvamos al Rey eterno, y establezcamos su justicia como verdaderos embajadores, embajadores de nadie más, aunque amando a todos los seres humanos. Y por eso, si lo hacemos, cumpliremos este maravilloso desafío de Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sufre violencia hoy el reino de los cielos en España, en el mundo? Claro que sí, de una forma terrible. Esto es una guerra, desde Adán y Eva, es una guerra entre reinos, entre el reino de Dios y los reinos de Satanás. Y Jesucristo ya venció al rey de este mundo, venció a la muerte, que ejercía su derecho legal para quitar las vidas, y que ahora ya no puede ejercerlo en aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos, porque no es la muerte la que viene a tomar nuestra alma si estamos en Cristo Jesús. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, aunque el Señor decida pues parar nuestro cuerpo biológico en envase, el contenido, lo que somos, embajadores del Rey Eterno, ciudadanos de su reino y familia suya, no es llevado por los enemigos, los discípulos de la muerte y del Hades, sino que los ángeles nos llevarán arriba para gloria eterna como familia de Dios y ciudadanos de su reino. Así que esfuérzate y sé valiente, como le dijo Dios a Josué, y arrebata el reino y establécelo en la tierra. Sé intrépido, no te doblegues a los reinos de Satanás, no te doblegues a los reinos religiosos, no te dejes vencer por tu corazón. Sé violento en la santa violencia de la firmeza de Cristo Jesús, que aborrece la maldad, que aborrece la oscuridad, los reinos del maligno, y que los ha vencido. Santa violencia. Te invito a que vengas al ejército. Inauguramos nuestro próximo discipulado para soldados de Cristo el 30 de agosto. Gratuito completamente, con pensión completa, viviendo en comunidad como soldados y aprendiendo esa santa violencia, esa valentía, ese esfuerzo y echando fuera a los reinos de maldad para establecer el reino de Dios, su justicia. Vamos ahora. ¿Quieres? Te esperamos. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos y nos dijiste un día,
entra en mi reino. Y pudimos hacerlo. ¡Oh, santo! Por medio de la puerta Jesucristo, Señor, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos ha dado perdón de nuestras maldades, de nuestros pecados, y nos ha dado la entrada, Señor, a tu reino. Gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo un día tocó nuestros corazones y pudimos ver esa puerta, Señor. Gracias. Una puerta abierta a todo ser humano. Solamente hay que inclinar la cabeza humildemente y reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Jesús. Convence de pecado, Oh, Señor. de justicia y de juicio, Señor. Porque vienen las tres cosas, serán juzgadas por ti, Señor. Toma, Señor, toma muchas almas, Señor, para ti, para tu servicio. Envía obreros a la mies, Señor. La mies es mucha y tu mensaje es predicar el Evangelio a todas las naciones, que podamos, Señor, ser fieles a tu llamado. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues qué maravilloso es experimentar el aliento, vivirlo, y dentro de nosotros tener al Rey gobernándonos, al Rey eterno, perfecto, amoroso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y pues deleitarnos en conocer más y más de cómo gobierna, de su reino y de su justicia. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa, Si Dios quiere. si Dios quiere. Que el Señor os bendiga.